Samuel. Samuel fue un remanente que experimentó en gran manera la soledad. Y probablemente muchos de nosotros hemos enfrentado, o de repente estamos enfrentando la soledad en este momento. Y el Evangelio nos da un misterio muy importante, nos da una fortaleza muy importante, porque nos ayuda a que esa soledad no sea algo malo en nuestra vida, sino que podamos usar esa soledad como una bendición para nuestra vida. Entonces, una persona, un hijo de Dios, tiene que tener esa capacidad espiritual, esa fortaleza espiritual, para que esa soledad no atrase nuestro caminar, no atrase nuestro sueño, nuestra visión, sino esa soledad sea una bendición para nosotros, sea una bendición. ¿Y de qué manera nosotros podemos hacer que esa soledad sea una bendición para nuestra vida? ¿De qué manera? ¿Cuánto nos hemos sentido solos en algún momento determinado en nuestra vida? Todos, ¿verdad? Todos hemos sentido la soledad. Y probablemente lo primero que aparece en nosotros cuando viene la soledad es la tristeza. Nos sentimos tristes, decimos, estoy solo, ¿qué hago aquí? Tengo mi casa grande en mi país, mi cuarto de aquí de Corea es mi baño allá en mi país, ¿no? Extraño mi comida, extraño las arepas, extraño el ceviche, extraño todo lo que vivo en mi país, extraño la Navidad, que ya se acerca la Navidad, extraño la fiesta de Año Nuevo, extraño mi cumpleaños con mis amigos, extraño, y todo eso nos carga, parece, ¿no? Y de pronto nos sentimos tan solos que empezamos a secarnos espiritualmente y empezamos a llorar. Empezamos a llorar y empezamos a quejarnos además. Y no nos damos cuenta de que de todos los millones de habitantes que hay en nuestros países, somos un pequeño porcentaje que hemos salido de nuestro país, que estamos afuera. Entonces, esa soledad, esa tristeza, esa depresión, no nos deja ver hacia adelante, no nos deja ver el futuro, no nos deja ver la oportunidad que tenemos en ese momento. Digo esto porque recuerdo haberme encontrado con una remanente en un momento determinado, una amiga muy querida, que estaba estudiando aquí, pero tenía esa soledad en ella y no podía estudiar, no podía llevar adelante sus estudios. Y la conocí con mi esposa en una reunión y de pronto tuvimos la oportunidad de conversar, y cuando ella me comenzó a conversar lo que sentía y lo que le pasaba, yo me fui identificando con ella, porque todo lo que ella me decía yo lo había pasado ya. Entonces yo le dije, espérate un ratito, yo voy a continuar la historia. Y yo comencé a decirle lo que ella sentía. Y de pronto ella me comenzó a mirar y me decía, ¿y tú cómo sabes? Me decía. Y le decía y le decía y le hablaba, al punto de que estaba tocando una parte muy sensible de su corazón. Y ella pues, ¿y tú cómo sabes? Me dice eso. Y yo le dije, porque yo he pasado por eso. Por eso Dios me ha permitido encontrarme contigo hoy, para poder compartirte la forma, ese misterio, ese secreto con el cual yo pude restaurarme primero y yo pude salir de eso. Es para ti ahora esto. Y pude compartirle el Evangelio. Y pude compartir el Evangelio de una manera muy simple. Porque cuando la persona está preparada por el Señor para escuchar el Evangelio, no necesitamos tener o hacer mucho esfuerzo nosotros. Es simplemente explicarle, mira, el hombre es un ser espiritual. Génesis 1:27, Génesis 1:28. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue creado para tener autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves que revolotean en el aire y sobre toda bestia que se mueve en la tierra. El hombre además, aparte de ser creado a imagen y semejanza, el hombre recibe el aliento de vida de parte de Dios, que es la confirmación de la existencia del hombre en esta tierra. Y le da un pacto al hombre que es: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente vas a morir. Pero la palabra no habla de una muerte física, habla de una muerte espiritual. Y aparece un problema en tu vida, en mi vida, de nuestros antepasados, que empieza con Adán y Eva en Génesis capítulo 3, donde el hombre se separa de Dios al desobedecer la promesa, al desobedecer lo que Dios le había hecho y dicho a Adán. Le dijo: no comáis de ese árbol, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero en Génesis 3 aparece la serpiente y el Satanás, el diablo, quien tienta a quién, al hombre. ¿Para qué? Para separarlo de Dios, para que el hombre caiga en maldición, buscando y diciéndole de qué forma: serás como Dios, sabiendo el bien y el mal.
serás como Dios, serás como Dios, serás como Dios. Y seguro en el corazón del hombre, en ese momento, ¿no?, entró y se grabó ese serás como Dios, serás como Dios. Y retumbó en el corazón, seré como Dios, sabré el bien y el mal. Tendré poder, tendré posición, podré hacer lo que yo quiero. Y entró ese pecado y el hombre muere espiritualmente. Y el hombre queda huérfano espiritualmente en ese momento. No es algo que tú y yo podemos resolver con nuestras fuerzas. No es algo que tú y yo podemos resolver con nuestro conocimiento. No es algo que tú y yo podemos resolver con dinero. Es algo espiritual en nuestra vida. ¿Por qué sentimos soledad? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás triste? Eres una chica buena, eres un chico bueno. Tienes unos padres que te aman, que te adoran, una familia que te adora, tienes amigos que te adoran, amigos que están contigo en las buenas y en las malas, tienes trabajo, tienes probablemente dinero, tienes enamorado, no tienes enamorado, tienes gente maravillosa a tu lado, pero cuando estás solo te sigues sintiendo triste y muchas veces, disculpando la palabra, miserable. Y no es porque tú seas malo, ni porque yo sea malo, ni porque caíste en un desorden de tu vida, sino es porque espiritualmente, si nuestra vida está separada de Dios, no hay nada que nos pueda dar la felicidad. Hemos llegado a Corea, disfrutamos de Corea un tiempo, es una alegría de repente emocional, una alegría momentánea, una alegría carnal, pero de pronto esa alegría pasa y nos seguimos sintiendo tristes. Es lo que te pasó, ¿verdad? Le dije, y me dijo, sí, a mí también me pasó igual. ¿Y qué tengo que hacer para que esa felicidad espiritual, esa paz eterna, la pueda alcanzar? Está en la misma palabra de Dios. Y le dije, ¿tú conoces a Jesús? Y me dijo, sí, yo conozco a Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, le dije, es el Cristo. Es el Cristo, es la simiente santa, aquel que murió por nosotros. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu, para que nosotros en vida, al confesarlo con nuestra boca y al creer en nuestro corazón, podamos alcanzar la salvación y podamos empezar a experimentar lo que es la verdadera felicidad. Y me dijo, yo quiero experimentar la verdadera felicidad. Yo quiero tener a Cristo en mi corazón. ¿Qué tengo que hacer? Tenemos que orar. Solamente es una oración. No me vas a pedir que vaya a la iglesia todos los domingos. No me vas a pedir dinero. No te voy a pedir dinero. No te voy a pedir nada. Al contrario, nosotros siendo pecadores, Dios envió a Jesucristo por amor a nosotros. Por ti, por mí, por mi esposa, por la gente que tú conoces. ¿Para qué estudiamos tanto? ¿Para qué queremos acumular tanto dinero? ¿Para qué queremos llegar a esa posición, a ese lugar, a ese puesto de trabajo? ¿Para qué? El día que llegues ahí, ese vacío seguirá en tu vida si no lo resolvemos ahora. El día que tú llegues a tener esa cuenta que tanto sueñas, ese vacío saldrá y saldrá con más fuerza aún. El día que llegues a esa posición, a tener ese diploma, esa profesión, sentirás que habrás logrado cosas y después saldrá eso con más fuerza, esa tristeza, esa depresión. Y probablemente eso te pueda matar. Porque la oscuridad existe, Satanás existe. Y no es porque la gente se suicida, porque la gente hace cosas horrendas, terribles. Y ella me miraba y me decía, dime lo que es el Evangelio. Quiero saber qué es el Evangelio. Quiero ver y experimentar el Evangelio. Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La solución al problema fundamental del hombre. A tu problema espiritual, al vacío del corazón, a ese lado que nosotros no podemos entrar, ese lado de tu corazón que ningún ser humano podrá sanar, ese lado de tu corazón que ningún beso, por más maravilloso que sean nuestras madres, podrán sanar. Ese lado del corazón solamente lo sana Dios a través de Jesucristo. Ese volver a Dios. Y oramos en ese momento, Romanos 10 del 9 al 10, confesando con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Ella se había graduado en Lima, en Perú, en una universidad muy buena, con honores. Una chica muy preparada. Pero al tiempo aquí comenzó a salir cosas de la vida espiritual que no podía manejar. Y después que dimos el Evangelio, en ese momento ella quería renunciar a muchas cosas aquí
quería dejar su estudio, su maestría, quería dejar muchas cosas. Y después de algún tiempo de que estábamos orando con ella, compartiendo el Evangelio, ella comenzó a orar en el nombre de Jesucristo. Conversaba con Dios en el nombre de Jesucristo. De pronto dijo, voy a terminar mi maestría. Y se quedó a terminar su maestría. Y después regresó y ahora sigue un proyecto muy bonito en Perú. Ella quiere ser diplomática, está en la escuela diplomática ahora. Y siempre se recuerda de que es Dios quien la llevó ahí y es Cristo quien le solucionó el problema fundamental. ¿Para qué? Para continuar. Amén. Para continuar. Y fue en ese momento de soledad donde ella pudo experimentar esa relación con Dios. Porque acá ya nosotros sabemos, nos encontramos los domingos, por ahí nos encontramos una vez a la semana, pero después, el resto de la semana eres tú, tu casa, tu mochila o tu maleta, tus cuadernos, y el metro, y la gente del metro, y el señor que está en el metro. Esa es la vida aquí. Esa es la vida. Los que trabajan yo conozco hermanos que trabajan desde la mañana, duermen en la empresa, se levantan a trabajar, acaban, duermen, se levantan a trabajar porque están ayudando a sus hijos a estudiar, a ser profesionales. Y experimentamos la soledad hasta cierto punto. Hasta cierto punto fuerte. Fuerte. Imagínate no poder hablar no tienes con quién hablar español durante toda la semana. De repente encuentras en una comunidad hispana una vez y quieres hablar todo lo que no hablaste en 6 meses, lo quieres hablar ese día. O quieres hablar todo lo que no hablaste, que lo quieres hablar en un almuerzo. Hay esa necesidad espiritual. Es algo normal que nos pasa a nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ganar esa fuerza dentro de esa soledad para convertirla en una bendición? Primero tenemos que resolver ese problema espiritual, ese problema fundamental de separación. Tenemos que entender que Jesucristo y realizar que para volver a Dios el hombre tiene un camino solamente. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que entender que solo Jesucristo vino ¿para qué? Para quitarnos ese pecado, para librarnos de ese pecado fundamental. Y tenemos que entender, y aunque suene repetitivo y repetitivo y repetitivo, tenemos que entender que solo Jesucristo tiene el poder para deshacer las obras del diablo. Porque lo dice la palabra de Dios y no hay otra cosa. Aquí está Katy adelante. Katy que canta ahora en el coro. Cuando yo conocí a Katy, iba a la casa a compartir la palabra con ella. Ella no salía de su cuarto para escuchar la palabra. Salía su mamá, su mamá, David, su esposo. Y ella se quedaba a veces en el cuarto. Estábamos en la sala orando, escuchando la palabra, y ella se quedaba en el cuarto, no salía. Y seguíamos compartiendo la palabra y su familia se preocupaba. Y decían, mira, disculpa, no salió. Y decían, no te preocupes, ya saldrá en un momento determinado. Vamos a experimentar el poder de la oración, el poder del Evangelio. Un día, después de un tiempo, Katy salió. Salió a la sala. De la sala salió a la iglesia. De la iglesia, para más adelante, acá, ahora adorar a Dios. No lo hizo ni su esposo, no lo hizo ni su suegra, no lo hizo ni su mamá, no lo hizo nada. Lo hizo Dios a través del Evangelio de Jesucristo. Es el poder del Evangelio. Es el poder del Evangelio. ¿Por qué? Porque el mundo a veces no entiende esto maravilloso que experimentó Moisés, el sacrificio de la sangre. El mundo no puede entender eso. Es como una locura hablar de Cristo muchas veces. Pero si nos ponemos a pensar y ver también la historia del mundo, decimos, wow, Cristo es una figura que de repente muchos no quieren escuchar, pero las pocas personas, en comparación a la mayoría del mundo que han llegado a Jesucristo, experimentan un cambio tremendo en su vida. Y acá, bueno, no digamos que hay personas que hemos tenido un pasado terrible. Yo me frustré en un momento determinado cuando llegué al Señor. Porque yo, al momento determinado en mi país, siempre yo veía que las personas que llegaban al Señor eran personas que habían tenido un pasado muy duro. Decían, yo fui drogadicto, yo estuve en la cárcel, hice esto, y me pasó esto. Y yo cuando me iba pensando, ¿no? Pero decía, Señor, pero yo no he hecho nada. Yo no he estado ni en la cárcel, tampoco he estado en drogas, tampoco no. O sea, y a veces hay gente que se frustra, ¿no? Y piensa que el Señor, el Evangelio es solamente para aquellas personas.
Pero de pronto escuchando la palabra aquí en la iglesia, recibiendo un poco de entrenamiento, me di cuenta de que no tiene nada que ver eso. Porque el problema del hombre es Génesis 3. Es el problema fundamental. Y no importa que si fuiste o no drogadicto, el problema fundamental está en tu vida igual. Lo experimentas de otra forma, sí, pero está en tu vida igual y eso hay que resolver. Las personas que experimentaron ese tipo de cosas, de repente más peligrosas, de repente más profundas, fueron porque fueron arrastrados de repente de otra forma hacia esos problemas. Porque de repente su vida, en un momento determinado, al buscar una salida del problema fundamental de Génesis 3, se encontró con la droga. Y en ese momento nació un drogadicto. O a veces porque su vida, al querer salir de ese problema fundamental de separación, al querer salir de ese vacío, al querer salir de esa tristeza, de repente su vida se encontró con la prostitución como una respuesta a eso, y de ahí empezó a vivir una prostituta. Entonces, es cuando el problema se encuentra con una respuesta incorrecta, lleva a un camino incorrecto, lleva a la destrucción. Pero cuando el problema se encuentra con la respuesta, que es Jesucristo, entonces se pueden bloquear los desastres. Porque si hay una persona que está a un punto determinado experimentando ese problema de soledad, de tristeza, y se encuentra con una persona que lo va a llevar por la droga, que lo va a llevar por el mal camino, esa persona va a ser arrastrada al punto de destruir su vida. Pero si esa persona se encuentra con una persona que conoce el poder del Evangelio, que conoce la respuesta de Cristo Jesús, esa persona va a poder disfrutar de un futuro distinto en su vida de fe. Es José. José, donde iba, imagínense, fue vendido como esclavo. Su mamá murió cuando él era muy joven. Él estuvo en una cisterna porque sus hermanos lo querían matar, lo botaron en una cisterna sin agua y estuvo en un pozo. Luego pasó a la cárcel. Él, a ver, tú ponte a pensar, seguramente muchos de nosotros nos quitamos la vida a un problema así. ¿Para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir viviendo con tantos problemas? Si es más fácil, ¿no? Ya. Y pasa eso porque Satanás, la oscuridad, está ahí tentando. Pero José experimentó algo grande en él. Experimentó la bendición de Emmanuel. Dios está conmigo, no estoy solo. Sí, soy esclavo. Parece que estoy solo, pero no estoy solo. Dios está conmigo, es momentáneo esto. Estoy en la cárcel, está duro, sí, es difícil. Me han engañado, me han hecho una trampa, pero no estoy solo. Está Dios conmigo, Jehová está conmigo. La esposa de Potifar ha calumniado y todos los demás, está bien lo que pasa, pero no estoy solo, Dios está conmigo. Y cuando vio a sus hermanos, dijo, bótenlos, no los quiero ver más. Váyanse al... Pero él dijo, no. Empezó, no, imagínense, dice la escritura que los gritos de llanto de José se oían en todo el palacio. De ese amor por sus hermanos, entender que no fue que lo quisieron matar, sino fue que Dios los quiso enviar adelante para prevalecer la vida de ellos y de su padre y para ser usado para la evangelización del mundo. Moisés de la misma forma. Moisés fue 40 años a Madián. Aparentemente estaba solo, pero nunca estuvo solo, estuvo Dios siempre con él. Y Samuel experimenta lo mismo cuando él se piensa que está solo, pero no está solo, al punto de que llegó a escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es escuchar el mandato celestial, es escuchar el Evangelio. Escuchar la voz de Dios es escuchar la comisión, es el llamado. Mucha gente dice, yo no sé cuál es mi llamado. Pero ¿cómo no sabes cuál es tu llamado? El llamado más grande de un hombre es poder proclamar a Cristo, a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es el llamado más grande de un hombre. De la forma, no sé, yo aquí conozco abuelitas en la iglesia de Manuel. Abuelitas que nunca se han parado en un púlpito. Nunca. Ni tampoco tienen interés de pararse en el púlpito. De verdad. Su mandato celestial, su llamado y su comisión es orar para que el Evangelio sea predicado hasta el fin del mundo y Cristo sea dado a conocer a todas las naciones. Amén. Ellas son las más felices haciendo eso. Y vienen desde las 9 de la mañana, traen su loncherita y se quedan orando hasta las 2:30 que empieza el último mensaje, hasta las 3, 4 que termina. Y son las mujeres más felices. Y hay hombres también que ya están retirados. Vienen. Yo tengo un tío de cariño que le digo,
es una persona muy querida que ayudó a mi esposa cuando recién llegó. Él tiene su mancha también de abuelitos, tiene su grupo de abuelitos. Y en cada almuerzo ellos se reúnen a tener fórum de cómo cambiar el mundo a su edad. Es impresionante escucharlos. Son hombres que tienen 75, casi 80 años y están hablando y haciendo fórum y orando de qué forma cambiar el mundo a su edad. Y su conclusión es la siguiente. Dicen, ya no tengo oportunidad de viajar, ya estoy viejito. Ya no tengo esa fuerza de repente como para salir y predicar al campo, irme. Ya estamos viejos, dice, pero tiene su secreto. ¿Cuál es su secreto? La oración en el nombre de Jesucristo. De esa forma vamos a mover el mundo, dice. De esa forma vamos a mover el movimiento de evangelismo en el mundo. Es la bendición que nosotros podemos experimentar hoy también. De repente nuestros países están pasando circunstancias adversas. No podemos estar allá, pero tenemos un poder, una forma de mover el mundo espiritual que puede afectar a nuestros países hispanohablantes y a una generación como la nuestra, que es a través de la oración en el nombre de Jesucristo. Cuando oramos por los remanentes, estamos afectando el mundo espiritual, estamos quebrantando las fuerzas de la oscuridad. Samuel disfrutó de esa gran respuesta. El nombre de Samuel significa al que Dios escucha, al que Dios escucha. Hay algunos puntos que quiero compartirle de Samuel. Samuel fue el último juez y fue el primer profeta en el Antiguo Testamento. Fue el último juez y fue el primer profeta. Podemos ver 1 Samuel 7:6 y como profeta 1 Samuel 3:20. Él fue un profeta que disfrutó de la bendición de la llenura del Espíritu Santo desde el vientre por las oraciones especiales de sus padres. La madre de Samuel fue ¿quién? Fue Ana. Ana oró por Samuel y lo dedicó al Señor como un nazareno. Samuel es una respuesta de las oraciones de Ana. Ninguna de sus palabras cayeron a tierra mientras Samuel estuvo en vida. Y Samuel fue el líder que salvó una nación a través del movimiento de Mizpa, que es la parte que hemos leído el día de hoy, 1 Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 14. El movimiento de Mizpa, cuando hace que todo el pueblo de Israel regrese a mirar solo a Jehová, Dios de Israel. Y tiran a todos los Baales, a todos los que tenían las imágenes de Astarot, todas esas cosas. Y fue el líder que llamó a la piedra de Ebenezer, que es la bendición, hasta donde Dios los ayudó a ellos. Y además, Samuel fue el líder que ungió a David como rey. Entonces, con estos puntos claves, nosotros tenemos que también conocer que Samuel conoció su identidad de que era muy joven. Él sabía a quién le estaba sirviendo. Él sabía a quién estaba con él. Él sabía la voz de quién escuchó en su momento determinado. Y esta bendición tiene que ser nuestra el día de hoy. Nosotros tenemos que saber a quién servimos. Tenemos que saber por qué estamos adorando y dando culto a Dios. Estamos haciendo la Pascua, La Pascua es experimentar que a través de Jesucristo todas las maldiciones, todo el poder de Satanás y la separación está fuera de mi vida. El Pentecostés es que cuando yo oro, el Espíritu Santo obra con poder sobre mi vida para alcanzar las cosas que Dios ha preparado para mi vida. Y la cosecha es que tengo el trasfondo celestial, o sea, en otras palabras, nunca estoy solo. Hay ángeles que están a mi alrededor, siempre conmigo, siempre contigo. Están protegiéndote los ángeles a donde quiera que vayas. Entonces, Samuel sabía que Dios tiene una soberanía absoluta sobre todas las cosas. Y que no hay nada que pueda cambiar la voluntad de Dios. No hay absolutamente nada que pueda cambiar la voluntad de Dios. Y con esas cosas, y con esos puntos, Samuel empezó a vivir y a conocer los problemas de esa época. El problema de esa época de Samuel fue que Israel había caído en una idolatría total. Y otro problema fue que el arca del pacto se lo habían llevado los filisteos. Entonces, cuando el arca del pacto los filisteos se lo llevan, dice la escritura que el arca del pacto lo llevan a una ciudad que se llama Astot, y la meten en la casa de Dagón, que era el dios de los filisteos. Dice que el día siguiente, cuando van a ver, Dagón, el dios Dagón de los filisteos, estaba postrado delante del arca del pacto. Se había caído, pum. Entonces dijeron,
Al día siguiente, lo pararon, ¿no? Dijeron, bueno, de repente alguien lo empujó, bueno, lo pararon otra vez, ¿no? Lo pararon y el día siguiente, cuando fueron a ver, otra vez, Dagón estaba postrado ante el Arca del Pacto. Y lo que pasó después fue que en esa ciudad de Asdod se levantaron muchos sufrimientos, muchos tumores, la gente comenzó a tener muchas dificultades. Entonces, cuando nosotros vemos eso, vemos que el Arca del Pacto representa el Evangelio, representa a Cristo ya en este tiempo. Y no hay nada ni nadie que pueda parar eso. No hay nada ni nadie que pueda ir contra el poder de Dios sobre eso. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando vemos el mundo en este tiempo, vamos a ver que el mundo experimenta tres problemas. Experimenta los desastres, experimenta el sufrimiento y experimenta la fuerza de las tinieblas, Satanás. Y esas tres cosas no pueden ser resueltas por ningún método humano. Es solamente a través de ¿quién? A través de Jesús el Cristo, a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, como los filisteos no entendían eso, movieron el Arca del Pacto a otro lugar. Y a donde lo llevaron, pasó lo mismo. Pasó lo mismo. Hubo aflicción, estaban tratando de detener el Evangelio. Hasta que al final se dieron cuenta de que no podían y regresaron el Arca del Pacto a Israel, que era donde le pertenecía. Y hoy en día, en nuestra vida es lo mismo. Cuando nosotros sintamos soledad, tristeza o algo que no sale bien, no nos dejemos engañar por esas cosas. Cristo está en nuestro corazón. Si algo no sale bien, está bien pues. No es por ahí entonces. No es por ahí. Hay que cambiar de dirección. Pero si algo está yendo bien, aunque tenga dificultades, entonces me quedo ahí todavía, orando en el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, cuando vamos a las universidades, ¿no? Ya bueno, ahora ya no, porque ahora ya hemos recibido bendición, ya a través del Evangelio, pero al principio, lo más difícil era pues, por ejemplo, tomar un desayuno en la mañana. Nosotros no podemos comer comida coreana en la mañana. Podemos de repente un día, pero no podemos comer los 5 días de la semana. Es difícil para alguien que viene de Latinoamérica. Pero había que comer, ¿por qué? Porque no había mucho dinero para comprar yogur o leche o pan afuera. Entonces, en ese momento, aunque está el plan de Dios ahí, hay una dificultad, que es la comida. Otra dificultad que puede venir es cuando nos enfermamos y no hay nadie que nos pueda visitar, no hay nadie que nos pueda ir a ver. Hay una dificultad ahí. Como decimos a los chicos, ¿no? No está la mamá que prepara la sopita de pollo cuando uno está enfermito y le lleva a la cama, no está la mamá para eso, ¿no? Hay una dificultad ahí. Otra dificultad es cuando estamos en la clase y el profesor está, hable, que hable y uno está. A la clase acaba y uno no entendió nada de lo que habla el profesor. Primer siglo de carrera en coreano. Profesor, los coreanos todavía que escriben en la pizarra, esta pizarra le queda chico a los coreanos. Acaba la primera clase y uno sale así. ¿Qué habrá hablado, profesor? Ni idea. Es una frustración tremenda esa parte para un extranjero. Y lo más frustrante es cuando ves a tus compañeros de China o de otros países que en 2 meses están hablando coreano ya como si hablaran otro idioma, como si hablaran su idioma natal. Y uno se frustra más. Entonces hay un momento de dificultad. Y ahí viene el desánimo, pues. Ya no quiero ir a clase, porque no entiendo. Así nos ha pasado a muchos. Entonces en ese momento decimos no. Hay una forma de ganar fuerza espiritual. Ese es el misterio que los remanentes tenemos que aprender a vivir. ¿De qué manera gano fuerza espiritual? A través de la oración. Es ese momento que va a cambiar, que va a trascender ese problema, esa dificultad. Cuando tenemos un tiempo de oración a través de la palabra de Dios. El ejemplo, José, Moisés, el mismo Samuel. Samuel vio los hijos de Eli fracasar, la casa de Eli fracasar. Samuel vio un tremendo sufrimiento en Israel. Samuel vio que era todo muy difícil, pero en ese momento él pudo
acordarse y restaurar lo que había escuchado del Señor. Pudo restaurar su comisión, pudo restaurar su mandato, pudo restaurar su llamado, que fue hacer la batalla espiritual contra la fuerza de las tinieblas en el nombre de Jesucristo, que nos toca a nosotros en esta época. La batalla espiritual. ¿Cómo hago la batalla espiritual? Fácil. Facilito. Satanás no le tiene miedo a la oración, ¿ah? Una persona puede pasarse orando una noche si quiere, pero viene otro y dice: Señor, en el nombre de Jesucristo, y se acabó. Porque Satanás le tiene miedo al nombre de Jesucristo. Cuando Satanás escucha en el nombre de Jesucristo, Satanás dice: musó, y se va. Y se tiene que ir, porque el nombre de Jesucristo tiene un poder absoluto. Primera de Juan 3:8. Apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces, no oramos por la victoria, oramos desde la victoria. No oramos por la bendición, oramos desde la bendición. Esa es la diferencia que como remanentes tenemos que vivir el día de hoy. Y ver las respuestas que experimentó Samuel. Cuando nosotros oramos, hay ángeles que se movilizan a nuestro alrededor. Ejemplos bíblicos: Daniel 6:10, Daniel 6:22. Ejemplos bíblicos: Hebreos 1:14. Los ángeles son espíritus ministradores que están a favor de los que han ganado la salvación. Cuando damos el culto a Dios, hay una fuerza espiritual que va a restaurar nuestra vida física, nuestra vida emocional, nuestra vida mental. ¿Por qué? No sé si a ustedes les ha pasado esto, pero muchas veces confundimos nuestro estado emocional con nuestro estado espiritual. A veces nos levantamos de buen ánimo: estoy bien hoy, y creemos que espiritualmente estamos bien. O cuando estamos tristes emocionalmente, estoy triste, pensamos que espiritualmente estamos mal. Y mezclamos nuestro estado emocional con nuestro estado espiritual. Y el estado emocional no tiene nada que ver con el estado espiritual. El estado espiritual es uno nada más. El estado espiritual es ¿quién? Es Cristo que está en tu corazón. Cuando tú estás triste, Cristo no está triste. Cuando tú estás saltando, Cristo no está saltando. Cristo está siempre siendo uno en tu vida. El Espíritu Santo está siendo uno en tu vida. Dios está siempre bendiciendo tu vida. Que tú estés triste o alegre o no, o molesto, esa es cuestión tuya. Es lo que se dice, lo que se grabó en Génesis 3. La naturaleza que uno tiene, la raíz que uno tiene. ¿Cómo cambiamos eso? A través de ¿qué? De la batalla espiritual. Dice la Escritura en Filipenses, o en Efesios, 4:26-27, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir? Que el diablo está buscando un lugar en tu vida. ¿Para qué? Para quitarte esa bendición, para hacerte pelear, para hacerte molestarte con tu familia, con tus hijos, en la iglesia, en tu trabajo, donde quieras. El diablo está buscando ese espacio. ¿Y cómo le cortamos ese espacio? A través de la batalla espiritual. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. Yo le decía a esta amiga muy querida: lo que venga a tu vida, en el nombre de Jesucristo, experiméntalo. Sí, en el nombre de Jesucristo. Sí, esa tristeza va a volver a invadirte en algún momento determinado. En el nombre de Jesucristo, tristeza, fuera. No tienes ya espacio en mí, no tienes espacio en mi pequeño cuarto, no tienes espacio en mi vida, en mi corazón, estás fuera. En el nombre de Jesucristo. Ella dice que decía: en el nombre de Jesucristo, tristeza afuera. Y tampoco es que iba a estar, no, que estaba tranquila. Yo igual también, ahora cuando ven cosas así, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Es un misterio que tenemos que nosotros experimentar el día de hoy. Samuel experimentó grandes respuestas. Algo grande que Samuel tuvo en su vida, para resumirlo, fue que él tuvo esa bendición de poder ver el problema por adelantado y ver la solución por adelantado. Y nosotros tenemos que ser ese tipo de personas donde vayamos. En el trabajo, en la familia, en la iglesia, en todos los campos que vayamos, seamos personas que podamos ver el problema que se acerca, pero no quedarnos con el problema, sino ver la solución que también el Señor nos da a través de la oración. Un problema que enfrentamos al llegar a Corea es el idioma, es la comida. Pero nos hemos adelantado, podemos cocinar comida de nuestros países. Y el idioma lo aprendemos. Entonces nos adelantamos a ese problema. No dejamos que ese problema nos consuma, sino nos adelantamos a ello.
Es la bendición que nosotros tenemos que empezar a vivir. ¿Por qué? Porque Samuel logró pues hacer el movimiento de Mizpa, que es como decir ahora el movimiento de remanentes en esta época, para restaurar el Evangelio y para que el pueblo de Israel pueda mirar a Dios otra vez, ¿no? En 1 Samuel 7, del 3 al 4 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. En 1 Samuel 7:6 dice: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. El pueblo de Israel vuelve a mirar al Dios Todopoderoso y se restaura. Cuando nosotros volvemos a Dios a través de Jesucristo, nuestra vida se restaura por completo. El pecado se resuelve, la maldición se resuelve, Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nuestra vida cuando volvemos a Dios a través solo de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y la bendición de Manuel llega a nuestra vida para estar para siempre con nosotros. Es la bendición de Mateo 28, 16 al 20. No estoy solo, nunca estuve solo, nunca estaré solo. Dios está conmigo donde quiera que vaya. Dios está conmigo aún si soy atacado por una enfermedad. Dios está conmigo aún si mi familia tiene un problema. Dios está conmigo aún si la iglesia tiene un problema. Dios está con nosotros. Aún si nuestros países tienen problemas, Dios está con nosotros. Y Dios tiene preparados remanentes, discípulos evangelistas en ese momento, en ese lugar, para que sean levantados en su horario. Nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Y lo más interesante de Samuel es que él pudo experimentar y entender lo que es el sacrificio de la sangre, ¿no? Que representa la sangre que derrama Jesucristo por nosotros en la cruz para limpiar nuestro pecado fundamental. En 1 Samuel 7:10 dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Nadie puede tocar a los hijos de Dios. No hay fuerza de oscuridad que puede tocar tu vida. No hay fuerza de oscuridad que pueda hacer fracasar tu vida. No hay fuerza de oscuridad que pueda hacer fracasar a tu familia. Cuando entendemos realmente el pacto y sabemos quién es Jesús el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No hay nada de esas cosas. Y esto probablemente es lo más difícil que el mundo puede entender. Pero es una verdad absoluta, única, el cual la iglesia no puede callar y el creyente no puede callar. Tiene que experimentar, tenemos que experimentar como hijos de Dios, porque es a través del sacrificio, el holocausto que Samuel hizo, quebrantó toda la fuerza de las tinieblas, que eran los filisteos, que servían a un dios pagano, que era Dagón. Era una lucha espiritual entre Dagón y Jehová, Dios de Israel. Evidentemente, pues, Jehová, Dios de Israel, destruyó por completo todos los dioses ajenos. Y lo último que Samuel experimentó es que, dice en 1 Samuel 7:12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta es una respuesta conmemorativa. Una respuesta conmemorativa es una respuesta que está detrás nuestra siempre. Una respuesta que cuando nosotros vemos que pasó en un momento determinado, es que esa respuesta continúa pasando a través de la historia con aquellas personas que se sujetan al pacto. Si nosotros realmente creemos en un Dios vivo y en Jesucristo, y vemos la Biblia, vemos la vida de Samuel, así como Dios obró con José, Moisés, Samuel, en esta época Dios puede hablar a través de los remanentes. ¿Para qué? Para que el Evangelio vuelva a ser predicado en todas las naciones y para que se levante un movimiento como se levantó en Mizpa, restaurando los países hispanohablantes a través de solo Jesucristo. Es una bendición espiritual la que tenemos, y lo más interesante aún es que pudo ver lo que Dios había preparado en el futuro a través de David. Cuando Samuel unge a David como rey, en 1 Samuel 16:13 dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David. Samuel pudo ver esa respuesta en los remanentes, en David. Vio el futuro de hoy para nosotros, como el movimiento de Mizpa, como la unción de Samuel a David, es el movimiento de remanentes. Que nuestra vida se dé por el movimiento de remanentes, por el movimiento de remanentes, por la futura generación.
Es como hay una frase en inglés que dice, "It's not about me, it's not about you, it's about the future". No es sobre mí, no es sobre ti, es sobre el futuro. Dios no quiere bendecirte, o Dios no quiere bendecirme a mí para mí, ni quiere bendecirte a ti para ti. Dios quiere bendecirnos ¿para qué? Para ver el futuro. Para ver el futuro. El pueblo de Israel fracasó cuando ellos siempre tomaron esta frase, "It's about me", como es para mí. Esta bendición es para mí. No, esta bendición es para el futuro. Esta bendición es para los remanentes. Cuando empezamos a vivir y a disfrutar de esto, entonces nuestro tema de oración va a cambiar. Yo no necesito bendición. No necesitamos orar por bendición. Porque ya Dios preparó las bendiciones para nuestra vida. Amén. Necesitamos orar por ese futuro para que la fuerza de la oscuridad se quebrante. Amén. No necesitamos orar por economía, porque ya Dios preparó nuestra economía. Amén. Necesitamos orar por la economía que salvará el movimiento de remanente, que salvará el campo hispanohablante en el futuro. Por esa economía necesitamos orar. No necesitamos orar por un gran puesto, por una gran posición, porque ya Dios preparó ese camino donde vamos a llegar. Necesitamos orar más bien para que las personas que lleguen a ese puesto, a esa posición, sean remanentes, que tengan el poder y el misterio del Evangelio en el nombre de Jesucristo. Amén. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que debemos marcar en esta época como iglesia, como creyentes, como hijos y como hijas de Dios. Así que también podamos nosotros entender y realizar que tenemos una gran bendición. Cuando abrimos nuestra boca hay una gran bendición. En 1 de Samuel 7:13 dice: "Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel". Esto es algo grandioso. No hay ningún poder de oscuridad que pueda entrar a tu vida y a tu familia mientras tú estés en vida y mientras sepas compartir el Evangelio a tu siguiente generación. Así como los filisteos nunca más pudieron entrar a Israel, cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, no hay ninguna fuerza de oscuridad que pueda entrar a tu vida, que pueda entrar a tu familia. Llévate eso el día de hoy. Esa respuesta grandiosa. Y depende de cómo tú le traspasas el Evangelio a tus hijos, para que esta bendición continúe siendo una bendición representativa por generaciones. Somos el comienzo. Somos el comienzo. Así que nunca estamos solos. Tenemos siempre la bendición de Emmanuel. Que el horario de Dios y la bendición de Dios se levante en nuestra vida para disfrutar de estas bendiciones que Samuel disfrutó. Que sea una semana muy buena y que sigamos glorificando a Dios a través de nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Amén. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu gracia. Señor, que la vida de Samuel sea una referencia para nuestra vida de fe, que podamos sujetarnos a tu promesa, Padre, y a lo que él experimentó, para que también en esta época nosotros, Señor, como remanentes, podamos levantar una representación, el movimiento de Mizpa, Señor, como el movimiento que salvará esta época en los países hispanohablantes a través de la vida de cada uno de nosotros y todos los remanentes que están en nuestros países hispanohablantes y en el mundo entero. Gracias, Padre, por tu gracia, y oramos quebrantando toda la fuerza de las tinieblas, Padre, para que el Evangelio continúe siendo proclamado a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.